Me llamo Abril, y nací en un pequeño pueblo cerca de San Luis Potosí. Es un lugar tranquilo, con calles empedradas y casitas humildes, pero lleno de historias que hielan la sangre. Mi abuela siempre decía que este pueblo estaba cargado. Nunca entendí del todo a qué se refería hasta hace unos años, cuando algo sucedió que cambió mi vida para siempre. Es una historia que no he contado a muchos, pero que sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Frente a mi casa, hay una construcción vieja y deteriorada. Las paredes son de adobe y están cubiertas de grietas que parecen cicatrices profundas en la piel del tiempo. Las ventanas, todas ellas, están llenas de muñecas colgando. Algunas tienen el rostro roto, otras no tienen ojos, y unas más están tan desgastadas que apenas parecen muñecas. Nadie sabe realmente quién puso esas cosas ahí, ni por qué. Los vecinos evitan pasar cerca, y yo misma aprendí a no mirar mucho. Pero una noche, hace unos años, esa casa decidió que yo sería su próxima víctima. Era una noche calurosa de verano, el aire pesado se metía por las rendijas de la ventana de mi cuarto. Me costaba dormir, así que me quedé mirando el techo mientras los grillos llenaban el silencio. De pronto, escuché algo. Un leve sonido que parecía venir de afuera, como si algo golpeara suavemente el cristal. Me levanté, pensando que sería una rama o algún insecto grande, y abrí la ventana. Miré hacia la calle y, como si algo me jalara la mirada, terminé viendo hacia la casa de enfrente. Fue ahí cuando lo vi. Una de las muñecas, una con vestido azul y el cabello enmarañado, se balanceaba ligeramente. Pero no era el viento. Se movía de una manera diferente, como si alguien la estuviera empujando o, peor aún, como si intentara moverse sola. Mis ojos no podían despegarse de ella, y entonces sucedió, levantó su brazo. No fue un movimiento lento ni torpe, fue rápido, decidido, y me apuntó con su mano. Sentí como si todo el aire del mundo se hubiera escapado de mis pulmones. Cerré la ventana de golpe y corrí a la cama, cubriéndome con las cobijas como si fueran un escudo. Al día siguiente, le conté a mi abuela. Ella me miró con una seriedad que nunca había visto en su rostro. Me dijo que las muñecas no eran solo muñecas. Según ella, pertenecían a niños que habían muerto de manera trágica en el pueblo. Algunos se ahogaron en el río, otros desaparecieron en el monte y nunca regresaron. La casa era una especie de altar, un lugar donde se suponía que sus almas encontraban descanso. Pero, según mi abuela, esas almas no estaban en paz. Dijo que, de vez en cuando, esas cosas buscaban compañía. Me pidió que no mirara más hacia esa casa, que evitara cualquier contacto con ellas. Intenté hacerle caso, pero las cosas no terminaron ahí. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché risas. Risas de niños. Al principio pensé que sería algún grupo jugando en la calle, aunque ya era tarde. Pero luego me di cuenta de algo extraño, las risas no venían de afuera. Venían de mi cuarto. Abrí los ojos y, en medio de la oscuridad, vi sombras pequeñas moviéndose cerca de mi armario. El miedo me paralizó. No podía gritar, no podía moverme. Cerré los ojos con fuerza y empecé a rezar, aunque hacía años que no lo hacía. Las risas se detuvieron, pero el silencio que las reemplazó fue aún peor. Los días pasaron, pero las noches seguían siendo un tormento. Las risas volvieron, y esta vez venían acompañadas de pequeños pasos que resonaban en el piso de madera. Empecé a notar cosas fuera de lugar, mis muñecas, las pocas que tenía, aparecían en posiciones diferentes, con expresiones que juraría que antes no tenían. Una noche, al regresar de la cocina por un vaso de agua, vi algo que nunca podré olvidar. Una de las muñecas de la casa de enfrente estaba en mi sala. Era la del vestido azul. Estaba sentada en mi sillón, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si me estuviera observando. Mi abuela intentó calmarme. Me hizo una limpia con ramas de pirul y rezó en voz alta mientras yo lloraba. Pero nada cambió. Las risas continuaban, los pasos se intensificaron, y las sombras empezaron a aparecer incluso durante el día. Una tarde, mientras lavaba los trastes, vi a un niño reflejado en la ventana. No lo reconocí.
Tenía el rostro pálido y su ropa estaba rasgada. Me quedé congelada, sintiendo su mirada fija en mí. Cuando me giré para verlo directamente, ya no estaba. Con el tiempo, empecé a investigar más sobre la casa de enfrente. Había rumores, como siempre hay en los pueblos pequeños. Algunos decían que la casa pertenecía a una mujer que perdió a todos sus hijos en un incendio y que, en su dolor, colgó las muñecas como representación de cada uno de ellos. Otros afirmaban que era un lugar maldito, que quienes vivían ahí terminaban perdiendo la cordura. Pero lo que más me impactó fue algo que encontré en una vieja libreta que mi abuela tenía guardada. En ella había anotaciones sobre historias locales y una mencionaba a una mujer que practicaba brujería. Según lo que decía, esa mujer usaba las muñecas para capturar las almas de los niños fallecidos y mantenerlas atrapadas, usándolas para alimentar algo mucho más oscuro. Una noche, decidí enfrentar mi miedo. Era estúpido, lo sé, pero sentía que ya no podía vivir así. Tomé una vela, una cruz que mi abuela me había dado, y crucé la calle hacia la casa de las muñecas. Mis manos temblaban mientras empujaba la puerta, que se abrió con un chirrido que me heló los huesos. Adentro, el aire era pesado, denso, y olía a humedad y tierra podrida. Las muñecas colgaban no solo de las ventanas, sino también del techo y las paredes. Sus ojos vacíos parecían seguirme mientras avanzaba. En el centro de la habitación principal había un altar. Estaba lleno de velas derretidas, fotos de niños y pequeñas prendas de ropa manchadas de algo oscuro que preferí no identificar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. De pronto, sentí un frío helado detrás de mí. Me giré, y ahí estaba, una figura pequeña, con los ojos vacíos y la piel grisácea. Era un niño, pero no parecía humano. Sus labios se movieron, pero su voz no salió de su boca. En cambio, escuché un susurro en mi cabeza: ¿por qué estás aquí? Corrí. No sé cómo encontré la salida, pero cuando crucé la puerta, algo me jaló del pie y caí al suelo. Miré hacia atrás y vi pequeñas manos, manos que no pertenecían a nada vivo, sujetándome con fuerza. Grité, pateé, y finalmente logré liberarme. Corrí hasta mi casa y me encerré, temblando, con la respiración entrecortada. Mi abuela estaba rezando cuando llegué, como si supiera lo que había pasado. Me abrazó, pero no dijo nada. Esa noche, no dormí. Los días siguientes fueron un tormento. Las risas y los pasos se convirtieron en gritos y golpes en las paredes. Una vez, desperté y encontré huellas pequeñas marcadas en el polvo de mi cuarto. No podía más. Mi abuela decidió buscar ayuda de un hombre que, según ella, sabía lidiar con estas cosas. Era un curandero de otro pueblo, y cuando llegó, su expresión se endureció al mirar la casa de enfrente. Realizó un ritual que llenó nuestra casa de humo y oraciones en un idioma que no entendí. Dijo que las cosas que habitaban esa casa no eran niños, sino algo que usaba su forma para engañar. Algo que quería que cruzáramos la línea entre nuestro mundo y el suyo. Desde ese día, las cosas se calmaron un poco. Pero no del todo. Las risas ya no están, pero a veces, en las noches más silenciosas, siento que alguien me observa desde la ventana. No miro, no quiero saber. La casa sigue ahí, con sus muñecas colgando, y aunque los años han pasado, sigo sintiendo su presencia. Sigo soñando con esos ojos vacíos y esas pequeñas manos. Y cada vez que lo hago, sé que, de alguna manera, nunca estaré completamente libre. Mi nombre es Efraín, y durante muchos años trabajé como velador en un pequeño y olvidado pueblo de Hidalgo llamado San Martín del Llano. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, las calles son de piedra y el eco de tus pasos en la noche resuena como un recordatorio de lo vacío que está todo. En este pueblo, las historias de apariciones y sucesos inexplicables son algo cotidiano, pero nunca les di demasiada importancia. Yo era un hombre práctico. Eso, hasta que una noche cambió mi vida para siempre. Una noche que jamás podré olvidar, porque desde entonces no he vuelto a dormir sin sentir que algo me observa. Todo comenzó cuando acepté un trabajo como velador en la biblioteca municipal.
Era un edificio antiguo, construido en el siglo XIX, con columnas agrietadas y un tejado que crujía con el viento. Las paredes guardaban el olor a papel viejo y humedad, y se decía que antes de ser biblioteca, el lugar había sido un hospital durante la Revolución. Algunos decían que había muerto tanta gente allí, que los cimientos estaban impregnados de dolor y sufrimiento. Nunca hice caso a esas historias, pensando que eran cuentos para asustar a los turistas. Me pagaban bien y el trabajo parecía sencillo: vigilar que no entrara nadie y asegurarme de que las luces y los equipos eléctricos estuvieran apagados. Al principio, todo parecía normal. Pasé las primeras semanas explorando cada rincón del edificio. Había salas con estanterías que se alzaban como muros, casi tocando el techo. En los sótanos se almacenaban libros viejos y las paredes estaban cubiertas de hongos por la humedad. De día, era un lugar fascinante, pero de noche era diferente. La oscuridad parecía más densa allí dentro, y el silencio era tan absoluto que podías escuchar tu propia respiración con claridad. A veces sentía que algo se movía detrás de mí, pero al girarme, nunca había nada. La primera vez que algo extraño ocurrió fue una madrugada, cerca de las 3 de la mañana. Estaba sentado en mi pequeño escritorio, revisando las cámaras de seguridad. En una de las pantallas vi algo que me hizo fruncir el ceño: una sombra alargada se movía lentamente por el pasillo principal. Pensé que tal vez era un reflejo, pero cuando cambié de cámara, la sombra seguía ahí, moviéndose hacia las salas de lectura. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me levanté con una linterna en mano y fui hacia el pasillo. Estaba completamente vacío. Sin embargo, el aire se sentía pesado, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mí. Decidí no darle importancia. Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Las noches siguientes, las cosas empezaron a escalar. Escuchaba pasos en los pisos superiores, pero cada vez que subía para investigar, no encontraba a nadie. Una vez, mientras revisaba los estantes, escuché como una de las sillas se arrastraba lentamente detrás de mí. Cuando me giré, estaba en su lugar, pero juraría que la había visto moverse con el rabillo del ojo. Intenté ignorarlo. Me repetía que debía haber una explicación lógica. Siempre debe haber una, ¿verdad? Pero entonces llegó esa noche. La noche que todavía me quita el sueño. Era un jueves frío, y una neblina espesa había cubierto todo el pueblo. Apenas se podía ver más allá de unos cuantos metros frente a mí. Entré al edificio como siempre, cerrando la puerta tras de mí y encendiendo las luces. Todo estaba en orden. Hice mi ronda inicial, asegurándome de que no hubiera ventanas abiertas o luces encendidas. Luego me senté en mi escritorio y comencé a leer uno de los libros que había encontrado en los estantes, un viejo ejemplar sobre leyendas locales. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo escuché por primera vez, un susurro. Era suave, casi imperceptible, como el sonido de alguien murmurando desde lejos. Me quedé inmóvil, agudizando el oído. Venía del segundo piso. Apagué mi linterna para no delatar mi presencia y subí lentamente por las escaleras, cada peldaño crujiendo bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, el sonido cesó. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo estanterías llenas de libros y una ventana que daba al exterior, cubierta por la niebla. Cuando estaba a punto de bajar de nuevo, escuché algo que me heló la sangre. Era un llanto. Un llanto de mujer, suave pero lleno de angustia. Venía de los sótanos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero reuní valor y bajé con cuidado. Mientras descendía, el llanto se hacía más fuerte. En el fondo del sótano, vi algo que no tenía sentido: una de las puertas de almacenamiento estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado antes de comenzar mi turno. Me acerqué lentamente, sintiendo que mi respiración se aceleraba con cada paso. Al empujar la puerta, lo que vi me paralizó. En el centro de la habitación había una figura, una mujer de cabello largo y negro, sentada en el suelo con la cabeza gacha. Su cuerpo estaba cubierto por un vestido blanco que parecía manchado de algo oscuro. No podía ver su rostro, pero su llanto era tan desgarrador que me llenó de una mezcla de miedo y compasión.
Tragué saliva y traté de hablar, pero mi voz apenas salió como un susurro. ¿Está bien?, pregunté. No hubo respuesta. Entonces, lentamente, la mujer levantó la cabeza y me miró. Su rostro no era humano. Sus ojos eran completamente negros y su boca estaba torcida en una sonrisa imposible que se extendía casi hasta sus orejas. Sentí que las piernas me fallaban y retrocedí mientras ella comenzaba a reír, una risa que resonaba en mi cabeza como si estuviera en todas partes a la vez. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo. Subí las escaleras tan rápido como pude, sintiendo que algo venía detrás de mí. Cuando llegué a la entrada principal, intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Mi llave la había dejado en mi escritorio. Miré hacia el pasillo y vi algo que me hizo gritar. La figura de la mujer estaba allí, de pie, inmóvil, mirándome con esa sonrisa imposible. En un movimiento desesperado, rompí una de las ventanas y salí al exterior, cortándome las manos en el proceso. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Solo recuerdo correr, con el frío de la niebla calándome los huesos y esa risa resonando en mi mente. Al día siguiente, llamé al encargado y renuncié sin dar explicaciones. Nunca regresé a ese lugar, pero los rumores continuaron. Otros veladores que tomaron mi puesto también renunciaron después de unas pocas semanas, contando historias similares a la mía. Algunos decían que la biblioteca estaba maldita, que las almas de los que murieron allí durante la revolución nunca habían encontrado paz. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo ver ese rostro, esa sonrisa y escuchar esa risa. Y cuando las noches son especialmente silenciosas, a veces creo escuchar un susurro en la niebla, como si algo me estuviera llamando desde lejos, recordándome que nunca podré escapar de lo que ocurrió en ese lugar. La marca del dedo helado. Mi nombre es Carlos y crecí en un pequeño pueblo cerca de Tepotzotlán, rodeado de historias antiguas, ecos de rezos y leyendas que parecían tatuarse en las paredes de las casas viejas. Desde niño, siempre tuve una curiosidad insaciable por esos relatos de cosas inexplicables que ocurrían en nuestro pueblo, especialmente en torno al viejo convento en ruinas que quedaba a las afueras. Era un lugar que los adultos evitaban y que los niños, con valentía imprudente, usábamos como nuestro terreno de juego. Pero yo no era como los otros. A mí no me bastaba con correr por los pasillos rotos o trepar las paredes derruidas. Quería más. Quería saber qué había en sus rincones más oscuros. Y fue ese deseo, esa maldita curiosidad, lo que me dejó marcado para siempre. La primera vez que entré al sótano del convento tenía unos 12 años. Era una tarde de verano y el calor del día empezaba a ceder a una brisa helada que, para mi sorpresa, venía del interior de las ruinas. Ese sótano siempre había sido tema de conversación en el pueblo. Decían que ahí castigaban a las monjas desobedientes. Decían que se escuchaban rezos en latín y que, si uno se quedaba lo suficiente, podía ver sombras moverse donde no debía haber nadie. Para otros, todo eso eran cuentos. Yo, sin embargo, quería comprobarlo. Ese día, bajé solo. Las escaleras de piedra eran resbalosas, cubiertas de un musgo frío que parecía querer devorar la luz de la linterna que llevaba. La penumbra era casi palpable, como si el aire mismo estuviera más denso ahí abajo. Mientras descendía, los sonidos del exterior se desvanecieron. No se escuchaban pájaros, ni el viento, ni los gritos lejanos de mis amigos que jugaban afuera. Nada. Solo mis pasos, que retumbaban en el espacio cerrado como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Al llegar al fondo, me di cuenta de que el sótano no era tan pequeño como parecía desde afuera. Había pasillos que se bifurcaban en distintas direcciones, algunos tan estrechos que apenas cabía un cuerpo humano. Elegí uno al azar, avanzando despacio mientras mi linterna iluminaba cruces invertidas grabadas en las paredes y símbolos que no entendía pero que me llenaban de un malestar creciente. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero de repente escuché un sonido que me heló la sangre, un sollozo. Era un llanto apagado, como si alguien intentara llorar sin hacer ruido,
y provenía del pasillo más oscuro, uno al que mi linterna no lograba penetrar del todo. Sentí cómo se me erizaba la piel, pero mi curiosidad enfermiza me empujó a seguir adelante. Al llegar al final del pasillo, vi una figura arrodillada en el suelo, con un hábito negro que cubría su cuerpo y una capucha que apenas dejaba entrever su rostro. Al principio pensé que era un maniquí, algo que alguien había dejado ahí para asustar a los intrusos. Pero entonces la figura se movió. Levantó la cabeza lentamente y en ese instante deseé nunca haber bajado a ese sótano. Su rostro estaba desfigurado, como si la piel hubiera sido quemada o arrancada en partes. Sus ojos no tenían pupilas, solo dos esferas blancas de las que brotaba un líquido espeso y oscuro, como sangre. Sus labios se movían, murmurando algo que no entendía, pero que sentí como un cuchillo clavándose en mi mente. No sé cómo, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Solté un grito y di media vuelta, corriendo hacia la salida. Mientras corría, escuchaba sus murmullos detrás de mí, cada vez más altos, más desesperados, hasta que se convirtieron en gritos desgarradores. Fue entonces cuando lo sentí, una mano helada, fría como el mármol, se cerró alrededor de mi muñeca. El dolor fue inmediato, como si me estuvieran quemando con hielo seco. Intenté zafarme, pero no podía moverme. Era como si esa mano estuviera drenando mi fuerza. Grité con todas mis fuerzas y de pronto la mano me soltó. Caí al suelo, jadeando, con lágrimas en los ojos, y me arrastré hasta las escaleras. Cuando finalmente llegué a la superficie, el sol estaba casi oculto tras las montañas y mis amigos se habían ido. Me quedé ahí, temblando, con la muñeca dolorida y una sensación de vacío en el pecho que nunca había sentido antes. Al llegar a casa, mi madre notó la marca en mi muñeca. Era una huella clara, como si un dedo esquelético se hubiera hundido en mi piel. Me preguntó qué me había pasado, pero no supe qué decirle. Esa noche, cuando intenté dormir, me di cuenta de que los murmullos seguían ahí, en mi cabeza. Cerraba los ojos y veía ese rostro desfigurado, esos ojos blancos que lloraban sangre. Pasaron los días y la marca en mi muñeca no desaparecía. Incluso parecía hacerse más oscura, como si se estuviera tatuando en mi piel. Empecé a notar cosas extrañas en mi cuarto, sombras que se movían aunque no hubiera nadie, pasos que resonaban en el suelo de madera durante la madrugada. Una noche, desperté con la sensación de que alguien estaba sentado en mi cama. Abrí los ojos y ahí estaba ella, la misma monja, con su rostro desfigurado y sus ojos sangrantes, rezando en voz baja mientras me miraba. Intenté gritar, pero no pude. Estaba paralizado, atrapado en mi cama mientras ella se inclinaba cada vez más cerca de mí. Sus palabras se hicieron más claras y aunque no entendía el idioma, podía sentir el odio y la desesperación en cada sílaba. Cuando finalmente logré moverme, ella desapareció, dejando un olor a cera quemada que tardó horas en disiparse. A partir de esa noche, mi vida cambió para siempre. La marca en mi muñeca se convirtió en una cicatriz permanente, un recordatorio de ese encuentro. Pero no fue solo eso. Desde entonces, he tenido sueños extraños, visiones de cosas que no puedo explicar. A veces me despierto con la sensación de que alguien me está observando y otras veces encuentro objetos en mi cuarto que no recuerdo haber llevado ahí, un rosario roto, una vela negra, un trozo de hábito quemado. La peor experiencia ocurrió años después, cuando ya era adulto y decidí regresar al pueblo. No sé qué me impulsó a hacerlo, tal vez la necesidad de enfrentar mis miedos o simplemente un deseo morboso de comprobar si todo aquello había sido real. Fui al convento una última vez, armado con una cámara y una linterna más potente. El sótano seguía igual de oscuro y frío, como si el tiempo no hubiera pasado. Al llegar al pasillo donde había visto a la monja por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, como si algo estuviera esperando mi regreso. Entonces la vi de nuevo. Estaba de pie esta vez, con la cabeza inclinada hacia un lado y las manos juntas como si estuviera rezando. Pero no estaba sola. A su alrededor, sombras más pequeñas comenzaban a emerger de las paredes, figuras infantiles que se movían de manera errática, como si estuvieran buscando algo o a alguien.
No recuerdo mucho de lo que pasó después. Solo sé que salí corriendo, dejando atrás la cámara y la linterna. Desde ese día, he evitado volver al pueblo. Sin embargo, las visiones continúan y la marca en mi muñeca arde cada vez que pienso en lo que vi. He consultado a médicos, curanderos y sacerdotes, pero nadie puede ayudarme. Dicen que algo me siguió de ese sótano, algo que no pertenece a este mundo. Ahora, vivo con el miedo constante de que algún día esa mano helada vuelva por mí. Porque en el fondo, sé que no he escapado realmente. Lo que sea que me agarró aquella tarde nunca me ha dejado ir. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho sus murmullos, rezando por algo que nunca entenderé. La hacienda. Nunca creí en fantasmas. Hasta que la realidad me enfrentó a algo que ni la razón ni la lógica pueden explicar. Todo comenzó cuando mi familia decidió mudarse a un viejo pueblo de Jalisco. Era un lugar tranquilo, de esos donde el tiempo parece haberse detenido. Mi padre, siempre soñador, había comprado una antigua hacienda en las afueras del pueblo. Un lugar lleno de historia, decía emocionado. Yo no compartía su entusiasmo. Algo en ese lugar me incomodaba desde el primer momento. La hacienda era enorme. Sus muros de adobe y sus vigas de madera desgastada hablaban de un pasado glorioso, pero también lúgubre. Había un aire de abandono que no se podía ignorar. Aún así, mis padres estaban decididos a restaurarla y convertirla en nuestro hogar. Los primeros días transcurrieron entre polvo, cajas y los sonidos habituales de una casa vieja que cruje con el viento. Sin embargo, todo cambió la noche que mi hermana pequeña mencionó algo que nos heló la sangre. Era tarde y yo estaba en mi habitación, luchando por conciliar el sueño. La casa era tan grande que cada pequeño sonido parecía amplificado, como si los muros mismos respiraran. Fue entonces cuando escuché el grito de mi hermana desde su cuarto. Corrí tan rápido como pude, tropezando con las tablas desiguales del suelo. La encontré sentada en su cama, abrazando su muñeca favorita con una fuerza que parecía desesperada. Dijo que no me fuera, que no saliera de aquí, murmuró entre sollozos. Al principio creí que había tenido una pesadilla, pero cuando mi madre encendió la lámpara, vi que las lágrimas que recorrían su rostro no eran de un sueño cualquiera. Lo que más me perturbó fue lo que vino después. Era una señora, estaba sentada ahí, dijo señalando la esquina de su habitación. La lámpara iluminó la pared vacía, pero algo en la atmósfera se sentía diferente, como si su relato hubiera despertado algo que siempre estuvo allí. Los días que siguieron solo hicieron que mi incomodidad creciera. En más de una ocasión sentí como si alguien estuviera observándome mientras caminaba por los largos pasillos. Había habitaciones que parecía que el tiempo había olvidado, muebles cubiertos de polvo, espejos con el azogue desgastado y un olor extraño, como a humedad mezclada con algo más, algo que no podía identificar. Pero lo peor llegó una noche en que desperté sin razón aparente. El viento se colaba por las ventanas, pero eso no fue lo que me despertó. Fue un sonido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto lo escuché de nuevo. Un lamento. No un llanto común, sino algo profundo, desgarrador, como si viniera de alguien que llevaba siglos sufriendo. Me incorporé en la cama, temblando. El sonido parecía venir del patio, justo frente a mi ventana. Traté de convencerme de que era el viento jugando con las hojas, pero cuando miré hacia afuera, mi corazón se detuvo. Ahí, bajo la tenue luz de la luna, vi la figura de una mujer. Su cabello era largo y oscuro, y su vestido estaba cubierto de algo que, incluso a esa distancia, sabía que era sangre. No podía moverme. Estaba congelado, incapaz de apartar la mirada. Entonces, lentamente, giró su rostro hacia mí. Sus ojos eran vacíos, pero de algún modo sentí que me veía, que sabía que estaba ahí. Cerré las cortinas de golpe y corrí a la cama, cubriéndome con las sábanas como si fueran un escudo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a mirar de nuevo. La figura ya no estaba, pero el eco de su llanto permaneció, resonando en mi mente incluso después de que el silencio regresara.
Esa noche no pude dormir y al amanecer les conté a mis padres lo que había visto. Por supuesto, no me creyeron. Dijeron que seguramente había sido una pesadilla o mi imaginación jugando trucos en la oscuridad. Pero mi hermana me miró con ojos aterrados, como si supiera exactamente de lo que hablaba. Con el tiempo, comencé a investigar sobre la historia de la hacienda. Lo que descubrí me dejó más inquieto que nunca. En el siglo XIX, la casa había pertenecido a un hombre poderoso y temido en la región. Se decía que su esposa había sido asesinada en circunstancias misteriosas y aunque nunca se comprobó nada, muchos creían que él había sido el culpable. Desde entonces, los rumores de su espíritu atormentado vagando por la hacienda se habían convertido en parte del folclore local. Una noche, mientras todos dormían, decidí explorar la casa por mi cuenta. Llevaba una linterna y mi corazón latía con fuerza mientras recorría los pasillos oscuros. Había una parte de la hacienda que siempre había evitado, el sótano. Algo en esa puerta de madera vieja me hacía sentir un miedo irracional. Pero esa noche, el miedo se mezcló con una extraña determinación. Abrí la puerta y bajé los escalones, cada crujido resonando como un disparo en el silencio. El sótano estaba frío y húmedo, y el aire era tan pesado que me costaba respirar. En una esquina, encontré algo que no esperaba, un baúl antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Lo abrí con cuidado, y su contenido me dejó sin palabras. Dentro había un vestido blanco manchado de sangre seca, junto con un mechón de cabello oscuro cuidadosamente atado con un lazo. Era como si alguien hubiera querido guardar un recuerdo macabro de lo que había sucedido allí. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Mi cuerpo entero se tensó mientras el aire se enfriaba aún más. Giré lentamente, y ahí estaba. La misma mujer que había visto desde mi ventana. Esta vez, estaba más cerca. Pude ver los detalles de su rostro, las mejillas hundidas, los labios pálidos, y esos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz. Quise gritar, pero mi voz no salía. Ella no dijo nada, pero sentí que su mirada era una mezcla de desesperación y rabia. No recuerdo cómo logré salir de ese sótano. Todo está borroso después de eso. Solo sé que al día siguiente les rogué a mis padres que nos mudáramos. Al principio se resistieron, pero cuando comenzaron a escuchar el llanto que describí, ya no hubo lugar para las dudas. Empacamos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y dejamos la hacienda atrás. Pero aunque nos alejamos de ese lugar, la presencia de esa mujer nunca me dejó por completo. A veces, en medio de la noche, aún escucho su llanto. No sé si es mi mente jugando conmigo o si realmente me sigue a donde vaya. Lo único que sé es que nunca volvería a ese pueblo, y que la hacienda quedará para siempre como un lugar donde el tiempo y el dolor se detuvieron. Una parte de mí siente pena por ella, por lo que debió haber sufrido. Pero otra parte no puede dejar de temer que algún día su eco vuelva a alcanzar. El tambor. Vengo a escribir esto no como un desahogo, sino como un intento desesperado por encontrar respuestas. O tal vez, solo para advertir. Lo que viví hace años en un pequeño pueblo de Tabasco me persigue aún hoy, como un eco que se niega a disiparse. Era el mes de agosto, cuando el calor sofocante del sureste mexicano parece burla a cualquier intención de consuelo. Las fiestas del pueblo estaban en su apogeo, procesiones, cohetes, comida y, por supuesto, música. Aquella noche, mi madre insistió en que acompañara a mi padre al centro del pueblo para traer unas velas que ella quería usar en su altar. Yo, con desgana, acepté. Siempre he sido de los que prefieren el silencio de la casa al bullicio de las festividades. Caminamos por la estrecha calle empedrada iluminada por faroles, y todo parecía normal, hasta que escuché el tambor por primera vez. Era un sonido seco, constante, con un ritmo que resultaba casi hipnótico. Mi padre no pareció notarlo al principio, pero yo sentí algo extraño, una especie de vibración en el pecho, como si el sonido no solo se escuchara, sino que se incrustara en la carne. ¿Escuchas eso?, le pregunté finalmente. Se detuvo en seco y ladeó la cabeza como hacen los perros cuando captan algo fuera de lo común.
Y entonces lo escuchó. El tambor retumbaba a la distancia, en un compás que parecía marcar un paso militar, un avance incesante. «Es el tambor», murmuró mi padre con un tono que jamás había oído en él. Una mezcla de temor y reverencia. Intenté sonsacarle algo más, pero solo apretó el paso, ignorando mi curiosidad. Me llevó hasta el mercado improvisado en la plaza central y compró las velas rápidamente, como si quisiera irse lo antes posible. Pero el tambor no cesaba. Parecía seguirnos, cada vez más cerca. Mientras regresábamos a casa, mi padre se detuvo frente a la capilla, un edificio viejo, de paredes manchadas por la humedad. Allí me miró con una seriedad que me hizo estremecer. «Vete a casa», me dijo. «Lleva las velas con tu madre. Yo voy a ver algo». Me negué. Tenía 19 años en ese entonces y no estaba dispuesto a que me tratara como un niño asustado. Además, el tambor seguía allí, latiendo como un corazón gigante y desconocido en la noche. «Está bien», cedió tras insistir, «pero no te alejes de mí, pase lo que pase». Caminamos en dirección al sonido. Mientras avanzábamos, el pueblo parecía cambiar. Las casas, antes animadas con luces y música, se apagaban una a una. La calle se volvía más oscura, y la brisa cálida de la noche dejó de sentirse. A nuestro alrededor, el silencio era absoluto, salvo por ese tambor que se hacía más fuerte con cada paso. Cuando llegamos al panteón, supe que algo no estaba bien. La reja de hierro, siempre cerrada con candado, estaba abierta. Crujía lentamente, movida por un viento que no podía sentir en la piel. Mi padre se detuvo frente a la entrada y cruzó un par de veces el pecho con su mano derecha, un gesto religioso que rara vez le veía hacer. Adentro, el tambor resonaba con claridad. Su ritmo se sentía casi vivo, como si latiera junto a nosotros. Caminamos entre las tumbas, con cuidado de no pisar las flores marchitas ni las velas apagadas. Mi padre iba adelante y yo le seguía de cerca, con la garganta seca y el corazón a punto de salirse del pecho. Entonces lo vimos. Un hombre estaba allí, de pie, frente a una cruz de piedra. Vestía un uniforme militar de otra época, con botas altas y un sombrero ancho que apenas dejaba entrever su rostro. Sostenía un tambor pequeño colgado de su pecho, y lo tocaba con una precisión escalofriante. No nos miró, no reaccionó ante nuestra presencia. Parecía no pertenecer a este mundo. Mi padre se detuvo en seco, incapaz de dar un paso más. Quise decir algo, pero las palabras murieron en mi garganta. Solo podía observar cómo el hombre seguía tocando, su figura apenas iluminada por la luna. Había algo antinatural en sus movimientos, algo que no puedo describir del todo. No eran humanos, pero tampoco completamente fantasmales. Mi padre, finalmente, reunió el valor para acercarse. Dio un paso, luego otro, y entonces el hombre alzó la cabeza. Fue un movimiento lento, casi deliberado. Sus ojos, cuando se encontraron con los de mi padre, no eran ojos. Eran dos vacíos oscuros, insondables, como mirar el abismo mismo. El tambor seguía sonando, aunque sus manos ya no lo tocaban. Mi padre retrocedió, tropezando con una lápida y cayendo al suelo. Yo corrí a ayudarle, pero entonces el hombre comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba, como si sus pies no tocaran la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, estaba frente a nosotros. El olor que emanaba era indescriptible, una mezcla de humedad, podredumbre y algo metálico, como sangre seca. Intenté levantar a mi padre, pero él seguía paralizado, murmurando algo entre dientes que no podía entender. Entonces el hombre habló, aunque su boca nunca se movió. Su voz no era una voz, era un eco, un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. ¿Por qué me buscan? La pregunta resonó en mi cabeza como un trueno. No pude responder. No había buscado nada, solo quería que el tambor se detuviera. De repente, el hombre se desvaneció. No hubo humo ni luces, simplemente dejó de estar allí. Pero el tambor seguía sonando, más fuerte, más insistente. Ayudé a mi padre a levantarse, y salimos corriendo del panteón sin mirar atrás. Esa noche,
mi padre no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad del camino, como si esperara algo. Cuando intenté preguntarle qué había pasado, solo me dijo una cosa. El tambor es una llamada. No debimos seguirlo. En los días siguientes, todo en el pueblo cambió. Las fiestas terminaron abruptamente, como si alguien hubiera apagado el ánimo colectivo. Las calles estaban más silenciosas que de costumbre y la gente evitaba hablar del tambor. Mi padre, por su parte, nunca volvió a mencionar lo que vimos esa noche. Sin embargo, el tambor no dejó de sonar. No todos podían escucharlo, pero yo sí. En las noches más silenciosas, cuando todo estaba en calma, ese compás inhumano se filtraba en mi mente, recordándome que aquello que vimos no había terminado. Un mes después, mi padre desapareció. Salió de la casa una noche diciendo que iba por leña, pero nunca volvió. Buscamos por días, semanas, hasta que el pueblo entero se rindió. Yo, sin embargo, sabía dónde buscar. Regresé al panteón solo. La reja estaba cerrada esta vez, pero el tambor seguía sonando al otro lado. Cuando logré abrirla y entrar, supe que no había vuelta atrás. Allí, frente a la misma cruz de piedra, estaba mi padre. De pie, inmóvil, con los ojos vacíos, igual que aquel hombre del tambor. Al acercarme, el sonido se hizo insoportablemente fuerte, y por un instante creí que mi cabeza iba a estallar. ¿Por qué volviste?, preguntó una voz, la misma que escuché aquella noche. Pero esta vez no había nadie allí. Solo mi padre y el tambor que seguía tocando, aunque no había manos que lo golpearan. Corrí. Corrí sin detenerme hasta salir del panteón, sin mirar atrás. No sé cómo llegué a casa ni cuánto tiempo pasó. Solo sé que desde entonces el tambor nunca ha callado. Lo escucho en los sueños, en los silencios, incluso en los lugares más ruidosos. Y sé que, algún día, tendré que volver. Porque el tambor no se detendrá hasta que responda a su llamada. El sacerdote. Hay cosas que uno no debería tratar de entender. Lo aprendí de la peor manera posible, y ahora, cada vez que escucho el sonido de una campana, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que viví en un pequeño pueblo de Guanajuato, un lugar que parecía sacado de otro tiempo, congelado en su propio silencio y misterio. Quisiera pensar que estoy loco, que lo que vi no fue real, pero el peso de lo ocurrido sigue aplastando mis noches y mi cordura. Todo comenzó con un rumor. Era 1995 y yo estaba de visita en casa de mi abuela. Ella vivía en un pueblo que parecía ser olvidado hasta por el viento. Era un lugar donde las leyendas se tejían con los susurros de los ancianos y donde los caminos polvorientos eran testigos de secretos que nadie se atrevía a desenterrar. Fue allí donde escuché, por primera vez, la historia del sacerdote desaparecido. Según los lugareños, en una noche como cualquier otra, el padre Gregorio había salido de la iglesia y nunca volvió. Algunos decían que huyó por un pecado terrible, otros, que el diablo mismo lo había reclamado. La verdad, como pronto descubriría, era mucho más oscura. La iglesia del pueblo estaba abandonada desde entonces, cerrada con cadenas y candados oxidados. Nadie se atrevía a entrar, pero algunas noches se escuchaba el eco de las campanas resonar en el silencio. Es el viento, decía mi abuela, aunque su rostro pálido la delataba. Yo, joven e incrédulo, no podía resistirme al misterio. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo, así que decidí investigar. Esa noche, el aire estaba espeso, cargado de un olor metálico que me revolvía el estómago. Caminé hacia la iglesia con una linterna y un pequeño cuchillo en el bolsillo, más para sentirme seguro que para usarlo. Al acercarme, sentí que la temperatura descendía, como si el lugar estuviera envuelto en un frío propio. Las cadenas de la puerta principal colgaban inertes, pero algo me pareció extraño, una de ellas estaba rota, como si alguien hubiera forzado su entrada. Entré con cautela, iluminando el camino frente a mí. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero no era eso lo que me inquietaba.
Había un silencio antinatural, un vacío que parecía devorar incluso el sonido de mis pasos. Subí las escaleras que llevaban al campanario, mi corazón latiendo con fuerza desbocada. No sabía qué esperaba encontrar, pero una parte de mí deseaba ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué al campanario, lo vi. Allí estaba, colgado de una soga gruesa, el cuerpo del padre Gregorio. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto más allá de mí, y su rostro mostraba una expresión de terror indescriptible. Lo más aterrador, sin embargo, era el estado del cadáver. No estaba descompuesto, como debería estar después de tanto tiempo. Su piel estaba fresca, como si hubiera muerto esa misma noche. Un olor dulzón, mezcla de incienso y carne podrida, llenaba el aire. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, y mi linterna cayó al suelo, apagándose. La oscuridad me envolvió, y entonces lo escuché, un susurro bajo, gutural, que parecía venir de todas partes. «No debiste venir», decía una voz que no era humana. Sentí un frío gélido a mis espaldas, y al voltear, vi una sombra. No puedo describirla del todo, porque no era una figura definida. Era como si el aire mismo hubiera tomado forma, una presencia oscura que se movía con una fluidez antinatural. Corrí, bajando las escaleras lo más rápido que pude, pero el lugar parecía jugar conmigo. Los escalones se alargaban, el pasillo se torcía, y el eco de mis pasos resonaba como risas burlonas. Finalmente, logré salir, jadeando y con el cuerpo temblando. Al mirar atrás, vi algo que me hizo dudar de mi cordura. Las campanas se balanceaban, pero no había viento. El sonido era ensordecedor, como si el pueblo entero estuviera siendo llamado al juicio final. Regresé a casa de mi abuela, pero no dije nada. ¿Cómo podía explicar lo que había visto? Pasé la noche despierto, temblando bajo las cobijas, y al amanecer decidí que debía contarle a alguien. Fui con don Lázaro, el hombre más viejo del pueblo, conocido por saber más de lo que debería. Cuando le hablé de lo que había encontrado, su rostro se oscureció. «No vuelvas a esa iglesia», me advirtió. El padre Gregorio no desapareció. Fue llevado, y su regreso no es obra de Dios. Don Lázaro me contó que, antes de desaparecer, el sacerdote había estado obsesionado con algo. Decía escuchar voces en el campanario, voces que le pedían cosas, que lo tentaban con secretos prohibidos. Una noche, después de una misa, el padre cerró la iglesia y no volvió a abrirla. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Algunas puertas nunca deben abrirse, dijo don Lázaro, sus ojos brillando con un miedo que nunca olvidaré. Intenté seguir con mi vida, pero las campanas no me dejaban. Cada noche las escuchaba, y cada noche eran más fuertes, más insistentes. Una parte de mí sabía que debía volver, que había algo en ese lugar que no quería soltarme. Así que, contra toda lógica, regresé. Esta vez no llevaba linterna ni cuchillo. Sabía que nada de eso me protegería. La iglesia me recibió como un amante resentido, con un silencio que parecía más vivo que nunca. Subí al campanario una vez más, pero el cuerpo del padre Gregorio ya no estaba. En su lugar, encontré algo que me heló el alma, un espejo antiguo, cubierto de manchas negras y con un marco de madera tallada en formas grotescas. Al acercarme, vi mi reflejo, pero no era yo. Era alguien más, alguien que sonreía mientras yo no lo hacía. La sombra apareció de nuevo, y esta vez no traté de huir. No había escapatoria. Sentí un peso caer sobre mí, como si el aire se volviera sólido, y entonces lo entendí. El campanario no era solo un lugar. Era una puerta, un umbral hacia algo que mi mente no podía comprender. Y yo la había cruzado. No recuerdo cómo salí de allí. Cuando volví en mí, estaba en medio del pueblo, con las manos cubiertas de sangre que no era mía. La iglesia había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Nadie en el pueblo quiso hablar del tema, y yo no insistí. Me fui al día siguiente, dejando atrás todo lo que conocía. Ahora, años después, sigo escuchando las campanas. No importa dónde esté, su eco me encuentra, recordándome que algo me espera.
No sé qué soy ahora, ni cuánto de mí sigue siendo humano. Pero una cosa es segura, nunca debí entrar a esa iglesia. Algunas puertas deben permanecer cerradas y algunas campanas nunca deberían sonar. El mezquite. En mi pueblo, un rincón polvoriento y olvidado de Sonora, las historias de fantasmas son como el aire, todo el mundo las respira, pero pocos las reconocen como reales. Desde niño, escuché hablar del mezquite maldito, un árbol que se alzaba en la ladera detrás del Panteón Viejo. Decían que una mujer se había colgado de sus ramas hace muchos años, cuando su amante la abandonó. Mi abuela solía contar que, en noches de viento, los gemidos del mezquite no eran susurros del aire, sino el llanto de la mujer atrapada entre este mundo y el otro. Pero yo nunca creí en esas cosas. Hasta esa noche. Era mediados de agosto, y el calor era tan denso que ni la brisa nocturna aliviaba. Había ido a una fiesta en casa de un amigo, una celebración típica del pueblo con música norteña y cerveza. La noche se alargó más de lo esperado y, cerca de las 3 de la madrugada, decidí volver a casa. Tomé el camino más corto, uno que pasaba por detrás del panteón y, claro, por el mezquite. Aunque ya sabía de las leyendas, no me preocupaba. El alcohol en mi sangre me daba una sensación de invulnerabilidad. El sendero era oscuro, iluminado solo por la luz pálida de la luna. Cada paso levantaba una pequeña nube de polvo que se pegaba a mis botas. Al principio, todo estaba en silencio, salvo por el sonido de los grillos. Pero mientras me acercaba al panteón, noté algo extraño, los grillos dejaron de cantar. No lo pensé mucho, pero entonces sentí algo más inquietante. El aire, que había estado caliente toda la noche, se volvió repentinamente frío, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre mí. A lo lejos, vi el mezquite. Era más grande y retorcido de lo que recordaba, con ramas que parecían dedos nudosos intentando alcanzar el cielo. Fue entonces cuando noté algo balanceándose en una de las ramas más altas. Mis pasos se detuvieron. Era una figura. Oscilaba suavemente, como si la estuvieran columpiando. Fruncí el ceño, pensando que quizás era una bolsa de plástico atascada en las ramas o algún trapo dejado por los vientos. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi que era más que eso. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco que brillaba bajo la luz de la luna y su cabello largo colgaba enmarañado sobre su rostro. El movimiento de su cuerpo no coincidía con la dirección del viento, parecía balancearse por voluntad propia. Un escalofrío me recorrió la columna, pero no podía apartar la vista. Entonces, ocurrió algo que me paralizó. La mujer dejó de balancearse y levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, solo había una sombra oscura, un abismo que parecía absorber la luz. Di un paso atrás, tropezando con una piedra. El sonido del impacto fue suficiente para que la figura se girara por completo hacia mí. A pesar de no tener ojos, sentí su mirada perforándome, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. Quise correr, pero mis piernas no respondían. La figura comenzó a descender del árbol, no caminando, sino deslizándose, como si la gravedad no aplicara para ella. Sus movimientos eran antinaturales, como si cada parte de su cuerpo estuviera articulada de manera incorrecta. Para cuando llegó al suelo, estaba tan cerca que podía ver cómo su sombra se extendía hacia mí, avanzando como si tuviera vida propia. Fue entonces cuando escuché su voz. No era una voz humana. Era un murmullo, un susurro gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Aunque no entendía las palabras, sentía que me estaba llamando, invitándome a acercarme. Contra toda lógica, mi cuerpo comenzó a moverse hacia ella, como si algo más estuviera controlando mis pasos. Cuando estaba a solo unos metros, mi instinto finalmente me sacó del trance. Grité y corrí. No miré atrás, pero sentí su sombra persiguiéndome, rozando mis talones con cada paso. El camino, que normalmente tomaba 5 minutos, me pareció interminable. Cuando finalmente vi las luces de mi casa, me lancé hacia la puerta, cerrándola de golpe detrás de mí.
Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura balanceándose en el mezquite, su rostro vacío mirándome, su sombra alargándose hacia mí. Pero lo peor ocurrió al día siguiente. Al amanecer, decidí contarle a mi abuela lo que había visto. Ella me escuchó con el ceño fruncido, sus ojos llenos de preocupación. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento antes de decir, no debiste mirarla. Ahora te seguirá. Pensé que estaba exagerando, pero su tono me dejó intranquilo. Ese mismo día, mientras trabajaba en el campo, sentí una presencia detrás de mí. Al voltear, no vi nada, pero el aire frío regresó, junto con un extraño zumbido en mis oídos. Durante las noches siguientes, los sueños comenzaron. En ellos, siempre estaba en el mezquite, incapaz de moverme mientras la figura descendía del árbol y se arrastraba hacia mí. Cada vez que intentaba gritar, no podía. Era como si algo me estuviera ahogando. Pronto, las cosas comenzaron a empeorar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpeteo en la ventana de mi cuarto. Vivimos en una casa pequeña y humilde, rodeada por el campo, así que era raro que alguien estuviera afuera a esas horas. Me levanté con el corazón latiendo con fuerza y me acerqué lentamente a la ventana. Cuando corrí la cortina, no vi a nadie. Pero, justo antes de cerrar la cortina, vi algo en el reflejo del vidrio. Era ella. Estaba de pie detrás de mí, su figura distorsionada y su rostro vacío inclinado hacia mi cabeza. Me giré de golpe, pero no había nada ahí. No dormí el resto de la noche. Las semanas siguientes fueron un infierno. Veía su sombra en todas partes, en los rincones de mi cuarto, entre los árboles del campo, incluso reflejada en los charcos de agua después de una lluvia. Mis amigos comenzaron a notar mi estado. Estaba demacrado, con ojeras profundas y temblando constantemente. Intenté contarles lo que pasaba, pero solo recibí miradas incrédulas y bromas sobre el mezquite maldito. Un día, un viejo del pueblo, don Manuel, se me acercó en la tienda. Me observó con una mirada seria antes de decir, «Se te pegó, ¿verdad?». No entendía a qué se refería, pero él continuó, «La mujer del mezquite. Una vez te ve, no te deja en paz». Le pregunté qué podía hacer y me dijo que había una forma, aunque era peligrosa. Tenía que regresar al mezquite y enfrentarla, demostrarle que no le temía. Esa misma noche, armado con una linterna y una mezcla de miedo y desesperación, volví al mezquite. El camino se sentía más oscuro que nunca y el silencio era ensordecedor. Cuando llegué, el árbol estaba ahí, imponente y retorcido. No había señales de la figura, pero sentía su presencia. Me acerqué lentamente, murmurando una oración que mi abuela solía recitar. Entonces, el aire volvió a enfriarse y la figura apareció, columpiándose como aquella primera noche. Cerré los ojos y respiré hondo, recordando las palabras de don Manuel, «Enfréntala». Abrí los ojos y la miré fijamente. Su sombra comenzó a extenderse hacia mí y el susurro gutural llenó mis oídos, pero no retrocedí. Grité con todas mis fuerzas, «Déjame en paz». La sombra se detuvo por un momento, y por primera vez sentí que tenía el control. La figura se quedó inmóvil, como si estuviera evaluando mi desafío. Finalmente, comenzó a desvanecerse, su forma disipándose como humo en el viento. Cuando todo terminó, el mezquite volvió a ser solo un árbol, silencioso y solitario bajo la luz de la luna. Aunque nunca volví a ver a la mujer, las cicatrices de esa experiencia permanecen. A veces, en las noches más oscuras, siento que su sombra todavía me observa desde algún lugar lejano, esperando el momento adecuado para regresar. El niño en el pozo. Vivo en una comunidad pequeña en Hidalgo, un lugar donde las leyendas no son cuentos lejanos, sino parte de nuestra cotidianidad. Nunca creí en esas historias hasta que me ocurrió algo que me cambió para siempre. Tenía 14 años cuando mis padres decidieron pasar un verano entero en el rancho de mi abuelo, un sitio rodeado de montañas, vegetación espesa y silencio absoluto. Allí no había señal de teléfono, ni internet, solo nosotros y la naturaleza.
Parecía el lugar perfecto para desconectarse del mundo, pero pronto descubriría que ese aislamiento también podía ser aterrador. El rancho tenía una casa grande, pero desvencijada, con habitaciones que siempre parecían más frías de lo que deberían. Al fondo del terreno había un pozo antiguo. Mi abuelo decía que llevaba décadas ahí, construido por los primeros habitantes del rancho. Estaba cubierto por una tapa de madera, pero todos nos advertían que no nos acercáramos porque era peligroso. El agua ya no era potable y aunque la estructura estaba vieja, seguía siendo muy profunda. Naturalmente, mi curiosidad me ganó. La primera vez que vi el pozo, sentí una extraña atracción, como si algo me llamara. Una tarde, mientras exploraba el terreno, me acerqué al pozo. La tapa estaba un poco mal ajustada y no pude resistir asomarme por una rendija. Al principio, solo vi oscuridad, una negrura tan espesa que parecía absorber la luz del día. Pero luego, escuché algo. Un sonido tenue, como un susurro. Me quedé helado, tratando de distinguir si era solo mi imaginación o si realmente había alguien ahí. El sonido se hizo más claro, era la voz de un niño pidiendo ayuda. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba fijamente en la oscuridad. «Hola, ¿hay alguien ahí?», pregunté con la voz entrecortada. De repente, dos pequeños puntos de luz aparecieron en el fondo, como ojos brillantes que me observaban. Corrí hacia la casa, sin saber cómo explicar lo que había visto. Mis padres no me creyeron. Dijeron que era mi imaginación, que el eco del pozo podía sonar como voces. Pero esa noche, tuve un sueño que me dejó profundamente perturbado. Soñé con un niño de mi edad, delgado y con ropa desgastada. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus ojos eran tan oscuros que parecían dos pozos en sí mismos. En el sueño, me miró fijamente y me dijo, «No puedo salir». Mi papá me arrojó al pozo. «Ayúdame». Me desperté sudando y con el corazón a punto de salirse del pecho. Al día siguiente, traté de ignorar lo ocurrido. Me convencí de que solo había sido una pesadilla alimentada por mi imaginación. Pero la voz del niño en mis sueños se sentía tan real. Decidí regresar al pozo, aunque esta vez fui durante el día, asegurándome de que el sol estuviera alto. Me acerqué lentamente, escuchando con atención. Todo estaba en silencio, pero los pelos de mi nuca se erizaron cuando vi que la tapa de madera estaba completamente abierta, algo que no había ocurrido antes. Me armé de valor y volví a asomarme. Esta vez no había ojos, pero el fondo parecía diferente, como si algo se moviera en las sombras. Tiré una piedra para escuchar el eco y calcular la profundidad, pero no escuché nada. Era como si el pozo no tuviera fondo. Esa noche, el sueño regresó. El mismo niño, pero esta vez parecía más desesperado. Sus palabras eran confusas, casi un susurro en mi mente, «No me dejan salir, cuéntales». Me desperté gritando, y mi madre entró corriendo en mi cuarto. Le conté lo que había soñado, y su rostro cambió. No me regañó ni me dijo que era mi imaginación. Solo murmuró algo como, «Eso no puede estar pasando otra vez». Al día siguiente, ella habló con mi abuelo en privado, pero yo alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Mencionaron algo sobre un incidente de hace años y sobre no volver a tocar el tema. Mi curiosidad creció y decidí investigar. Encontré un viejo álbum de fotos en la casa. Entre las imágenes había una foto borrosa de un grupo de niños jugando cerca del pozo. En el reverso, alguien había escrito una fecha, 1952. Pregunté a mi abuelo al respecto, pero su rostro se oscureció y me dijo que no debía hurgar en cosas que no me correspondían. Su actitud me asustó más que las pesadillas. Algo estaban ocultando. Esa misma noche, no pude dormir. Sentía que alguien me observaba desde la ventana. Me armé de valor y me acerqué para mirar afuera, pero no había nada, solo la silueta del pozo iluminada por la luna. Decidí enfrentar mi miedo y salir. Llevé una linterna y un lazo, pensando que quizá podría bajar un poco para entender qué había ahí. Al llegar al pozo, sentí un frío antinatural, como si el aire a mi alrededor hubiera sido drenado de toda calidez.
Antes de que pudiera hacer algo, escuché de nuevo la voz del niño, esta vez mucho más clara: ayúdame, por favor. Mi mano temblaba mientras apuntaba la linterna hacia el interior. Esta vez, vi algo que nunca olvidaré. El rostro del niño apareció fugazmente en la oscuridad, pálido y demacrado, con los ojos más brillantes que nunca. Pero no era un niño normal. Su mirada no era humana, era como si estuviera vacío, roto por dentro. Retrocedí, pero tropecé y caí al suelo. El rostro desapareció, pero la voz seguía ahí, llorando y suplicando. El sonido era insoportable, como si cientos de voces se unieran en un lamento desgarrador. Corrí de vuelta a la casa y me encerré en mi cuarto. Esa noche no pude dormir. Las pesadillas regresaron, pero esta vez no solo era el niño. Había otras figuras, sombras que se movían a su alrededor, todas mirando hacia mí. Me desperté con un dolor punzante en la cabeza, como si no hubiera descansado en absoluto. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. El día siguiente fue extraño. Mis padres actuaban como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir la tensión en el aire. Decidí enfrentar a mi abuelo directamente. Le conté todo lo que había visto y escuchado. Al principio, negó todo, pero finalmente cedió. Me dijo que hace mucho tiempo, un hombre había vivido en ese rancho con su familia. Era un hombre violento, cruel con su esposa e hijos. Una noche, en un ataque de ira, arrojó a su hijo menor al pozo y luego intentó ocultar el crimen. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero desde entonces se decía que el espíritu del niño nunca había abandonado el lugar. Mi abuelo me advirtió que no me acercara más al pozo, que dejara todo como estaba. Pero algo dentro de mí no podía ignorarlo. Sentía que el niño me estaba pidiendo ayuda, que quería que su historia fuera conocida. Esa noche, regresé al pozo con una vela y una oración en mente. No sabía qué estaba haciendo, pero sentía que era lo correcto. Al encender la vela, el aire a mi alrededor se volvió más pesado, casi sofocante. Cerré los ojos y murmuré: si estás aquí, dime qué necesitas. No escuché una respuesta inmediata, pero la vela se apagó de repente y el pozo emitió un sonido profundo, como un gemido. Salí corriendo, sintiendo que algo me perseguía, pero al llegar a la casa, todo estaba en calma. Esa fue la última vez que me acerqué al pozo. Poco después, regresamos a la ciudad, pero los sueños continuaron por meses. En cada uno, el niño me sonreía, pero su sonrisa era triste, como si supiera que nunca podría encontrar la paz. Ahora, años después, aún recuerdo cada detalle. A veces me pregunto si hice lo suficiente, si debía haber hablado con alguien más o haber intentado algo diferente. Pero hay noches en las que siento que no estoy solo en mi cuarto, y en el silencio, creo escuchar el eco de un susurro que viene desde muy, muy lejos. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.